alma tiene sed, no sé de qué, y es difícil crecer, no sé por qué, en esta vida tan amarga. Te deberías tomar la limonada rosa y al carajo lo demás. La limonada rosa. Hola limonadas, bienvenidos al episodio de ahora. Este episodio tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre diferentes generaciones, tenemos a un invitado muy padre, entonces acompáñanos con tu bebida favorita y platiquemos juntos. Esta persona la conocimos casualmente por la universidad en la que trabajamos. En particular, algo que nos llamó mucho la atención es que él es experto generacional en México y Latinoamérica. Fue algo que nos hizo como mucho clic porque dijimos, toda la información que conocemos acerca de generaciones normalmente es de nuestro país vecino, tal vez Estados Unidos o de otros lugares, pero qué importante conocer la nuestra, porque al final de cuentas, esa es la que nos rodeó, es la que estamos viviendo, es la que vivieron tus papás, nuestros papás y muchas personas pues que ahorita tienen una gran influencia en lo que está pasando a nivel económico, social, etcétera, ¿no? Entonces quisimos invitarlo porque ustedes que nos escuchan ahorita nos van a decir qué generación pertenecen, estén atentos para identificar cuál es la tuya y entender precisamente esta parte. Entonces, nuestro invitado se llama Edwin Carcaño. Él es escritor, tiene 6 libros, es conferencista magistral, también es comentarista de Televisa Monterrey y es colega podcaster. Él tiene un podcast que se llama Mundo Generacional. Bienvenido, Edwin. Bienvenido. Gracias, Irma, gracias, Rosalba, por la invitación. Estoy feliz de estar con ustedes y la verdad es que las felicito muchísimo por este trabajo que están haciendo tan bonito de llevar diversión y conocimiento a todas las personas. Qué orgullo, las felicito y de verdad les deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, me encantó cómo lo describió, sí. Diversión y conocimiento. Y ahí vamos. Muchas gracias por las palabras y también muchas gracias por haber aceptado, que la verdad nosotros estábamos muy nerviosos al principio, dijimos, sí, capaz de que nos dice que no. Sí. No, jamás. Mi deber social es llevar el conocimiento de las generaciones a todos los rincones de México y América Latina, y la verdad es que es un placer para mí y un honor estar hoy con ustedes. Es imposible que yo dijera que no. Ay, muchas gracias, porque quiero que sepan que Edwin, estamos hablando con él y ustedes lo están escuchando desde Mérida, Yucatán, entonces, pues, ya estamos llegando más lejos. Quisiera empezar por la explicación, quisiera que nos contaras acerca de las generaciones que están más presentes y activas en la actualidad y que nos pudieras contar un poquito de las características, esto que mencionaba, que las personas que nos escuchen puedan identificar a cuál pertenecen. Claro, con muchísimo gusto. Ahorita en la sociedad mexicana hay varias generaciones. Las voy a describir una por una rápido para que la gente que nos esté escuchando rápidamente sepa cuál es su generación y se ponga las pilas. Primero está la generación silenciosa. Son todos aquellos que ahorita ya son viejitos, que nacieron entre 1911 y 1938. Pertenece al arquetipo del artista. Y de chiquitos fueron niños sobreprotegidos, puesto que cuando ellos nacen y están pequeños, estaba llevándose a cabo la Guerra Civil Mexicana. Eran tiempos muy peligrosos, murieron millones de personas, muchas de ellas pues por la total ineptitud e ineficiencia del gobierno mexicano, por causa de la fiebre española, murieron 1 millón de mexicanos. Entonces, estos niños, sus papás los tenían que proteger mucho.
conforme fueron creciendo, se convirtieron en personas que llevaban muy buena relación con las instituciones y se volvieron los paladines de las instituciones, sus guardianes. Por ejemplo, vemos esta generación silenciosa tenía pues unas abuelitas adorables, ¿no? Los que estuvieron abuelitos de estos tiempos eran muy lindas, muy bonitas, muy buenas personas, los abuelitos también, muy centrados, muy trabajadores, muy de su familia. Después viene la generación Baby Boomer, son los mexicanos nacidos entre 1939 y 1959. Son de chicos, son niños que crecen durante el surgimiento institucional mexicano, en el cual la economía crecía al 6-7%, había mucha seguridad, había mucha tranquilidad, había mucha progreso económico, todo el mundo se llevaba bien, la familia era grande, no existían las familias divididas, y eso obviamente les dio a ellos mucha seguridad, crecieron con mucha seguridad, muy seguros de sí mismos, y conforme fueron creciendo, se fueron volviendo paladines de su propia causa individual. De hecho, ellos protagonizan el año de 1968 a nivel global, por ejemplo, en Chicago, en la Convención Demócrata, en la Primavera de Praga, en Tlatelolco, en Londres, en Madrid, y en todos lados donde hubieron movimientos de protesta juveniles. Y era porque ellos estaban reclamando una posición de los individuos frente a las instituciones. El choque fue muy fuerte, porque no nada más son esos eventos, sino que toda su forma de vivir, y de hecho ya como adultos, como hombres de negocios, buscaron equilibrar el balance entre el individuo y la organización. Fueron grandes entusiastas del ISO 9000, por ejemplo, que buscaba poner un límite a las labores de las personas y un límite a las responsabilidades que había que tener frente a la organización, algo que fue muy positivo. Y hoy de grandes, o ya entrando de lleno a la vejez, son los líderes del mundo. Andrés Manuel López Obrador es un baby boomer, Donald Trump, Bolsonaro, Duterte, Putin, Angela Merkel, a donde volteen a ver, van a ver que los líderes del mundo hoy son baby boomers. Hillary Clinton es una baby boomer. Incluso el presidente Joe Biden está en la frontera entre los boomers y la generación silenciosa. Y son personas que piensan en absolutos. Cuando tú tratas con un baby boomer, o estás con él o estás contra él. O estás con la reforma energética o estás contra ella. O estás con la cuarta o estás contra ella. George Bush, hijo, en el 11 de septiembre, o estás con Estados Unidos o estás con los terroristas. Entonces hay que entender que esta gente se ve a sí misma como dueños de la verdad. Entonces esta energía que les da su seguridad y ser dueños de la verdad es lo que los hace ser líderes tan carismáticos. Ahorita, por eso, o sea, a mucha gente me dice, oye, Edwin, es que los millennials dominan el mundo. Y yo les digo, no son los millennials, son los baby boomers los que dominan el mundo. Después de la generación baby boomer, viene la generación X, que ahí estoy yo. Somos todos los que nacimos entre 1960 y 1982. ¿Ok? Entonces, somos los niños que nacemos durante el despertar individual de las guerras culturales. Cuando nosotros estábamos chicos, los adultos estaban muy ocupados peleando las guerras culturales. Entonces, estos pleitos y estas luchas que se llevan a cabo en estos tiempos hicieron que el mundo de los adultos tuviera un desgaste muy fuerte. Este desgaste los dejaba cansados, porque hay que entender que en estos tiempos los adultos querían seguir sus corazonadas, su manera de pensar, su individualismo, pero los obligaron a casarse y a tener hijos. Muchos boomers no querían casarse. Entonces, pero pues cuando ya tienes a la criatura, pues ya no es como que, ay, la voy a devolver. Es verdad. Entonces, esta lucha que hay en las mentes de los adultos
los deja con poco tiempo para atender a los niños. Ojo, durante el último despertar individual que dio pie a las guerras culturales, nace, por ejemplo, la muñeca Barbie, pero también nace la píldora anticonceptiva. También el aborto, Roe versus Wade, agarra un nivel muy fuerte. Llega un punto en el que 30 millones de norteamericanos no nacieron por temas de aborto y píldora anticonceptiva. 30 millones de personas. El mundo era anti-niños en ese entonces, veían la explosión demográfica, era un gran problema. Y entonces, ¿qué sucede? Los niños crecemos muy aparte del mundo de los adultos. Los niños tuvimos una mala relación con los adultos, sobre todo los X, porque si ustedes no son muy jóvenes, pero a cualquiera que le pregunten de la generación X, los castigos que los papás les daban a los niños de la generación X eran brutales. Incluían cinturones, chancletas, palos de escoba, y venían acompañados de palabras muy hirientes. Me arruinaste la vida, no sirves para nada, mi vida era feliz antes de que tú nacieras. Aquí cerca de la casa había un vecino que era muy hiperactivo cuando era chico. Yo recuerdo que corría todo el día, era un niño con mucha energía, era hiperactivo, siempre recuerdo que asomaba por la ventana y pasaba él corriendo y volvía a correr y correr. Era un niño muy, muy inquieto y no sé quién decidió, algún psicólogo que no sirve para nada, decidió que había que medicarlo para quitarle la hiperactividad. Y no sé si lo medicaron o no, pero sí recuerdo que sus papás le pegaban muy fuerte con palo de escoba. Y los gritos se oían por toda la colonia. Le daban durísimo, unos gritos espantosos de su bebé. Y pues un día decidió que la vida ya no valía la vida vivirla. O sea, y es muy triste. Los adultos en ese entonces pues estaban muy ocupados y no tenían tiempo para educar niños. Entonces, por eso los X crecimos como crecimos. Hoy, pues esta generación, somos la generación más emprendedora de la historia de México. Somos una generación solucionadora de problemas. Nosotros nunca preguntamos cuántos son, preguntamos dónde están. Somos muy aguerridos, muy solucionadores de problemas. Sin embargo, toda esta fuerza emprendedora de México se dejó pasar. Las políticas públicas del país han sido nefastas en los últimos 40 años y desgraciadamente, en lugar de aprovechar esta fuerza tan hermosa y tan bonita del emprendimiento juvenil, se dejó ir y hoy pues ya se perdió, ya no se tiene. Después viene la generación millennial, son todos los nacidos entre 1983 y 2005. Son estos niños que cuando nacen, pues obviamente los papás ya no están en estas guerras culturales, ya el individualismo es más aceptado socialmente y crecen como extensiones del ego de sus padres. No hay que olvidar que cuando la X era chiquita y te portabas mal en el colegio, tu papá, tu mamá, la encargada, la maestra y la directora se unían todos contra ti. O sea, literalmente tenías que pelear contra todo el sistema. En cambio, cuando un millennial se portaba mal, llegaba la encargada, la maestra, la psicóloga, la encargada, el papá y la mamá, y generalmente hoy ya es siempre, los papás se ponían del lado de sus hijos. O sea, le haces algo a mi criatura, me lo estás haciendo a mí. ¿Okay? O sea, los papás ya empezaban a tomar roles más activos en contra de las instituciones. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque 40 años antes habían sido víctimas de esta violencia en la cual, esta violencia por parte de las escuelas a los niños. Entonces, por ejemplo, los que somos X, cuando la escuela quiere hacer algo en contra de un niño, entramos de golpe, de lleno y con toda nuestra fuerza a defender al niño. ¿Por qué? Porque sabemos el daño que le pueden hacer porque nosotros ya lo vivimos. Entonces, por eso es que hoy, con los más chiquitos,
pues escuela que no juega del lado de los niños, niño que se cambia, total, ahorita hay mucha oferta estudiantil, ¿no? Hay demasiados lugares a donde ir a estudiar. Y los millennials hoy están enfrentándose a que son la generación más grande y mejor educada de la historia de México. Sin embargo, por otro lado, hay un problema. Los sueldos son bajísimos. Literalmente, yo hablo con muchos hombres millennials y me dicen, oye Edwin, pero es que yo gano entre 5 y 7 mil, 8 mil, 10 mil pesos mensuales. Y eso para una casa no da. Para tener hijos no da. Y literalmente todos me dicen, por eso yo casarme ya está descartado de mi vida. Y después hablo con, me ha pasado recientemente en una universidad ahí en el centro de México, donde estaba platicando y habían alrededor de 30 niñas millennials que decían, sí nos queremos casar, y yo les decía, sí, no lo dudo. El problema es que hoy muchos niños hoy están en una situación muy difícil porque están ganando poco, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Los que están saliendo de la escuela y literalmente dicen, con esto no dan ni para pagar la luz. ¿Cómo voy a comprar una casa? ¿Cómo voy a hipotecar ¿cómo voy a pagar una hipoteca, un coche, una colegiatura? No puedo. Y esa es la queja más común que escucho de los millennials. Y también muchos millennials ya aprendieron que las empresas son crueles. Y me dicen, Edwin, yo vi a mi abuelo, a mi papá, a mi tío, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Los vi tatuarse, no en el pecho, en el corazón, el logo de las empresas. Y cuando llegó el 94, el 2001, el 2008, el 2014 o el 2020, los despidieron. Todos esos años que le entregaron a las empresas no sirvió de nada. Entonces eso me deprime, me pone triste. Y entiendo que por qué yo he de darle entonces toda mi vida a una empresa si mi futuro es que cuando hayan problemas me despidan. Así, con esa crudeza me lo dicen en las pláticas que tengo con ellos, hombres y mujeres. Y lo más grave es que me dicen, lo peor de todo es que nunca vi ni a mi papá, ni a mi tío, ni a mi abuelo, ni a mi tía, ni a mi mamá viajar. Jamás los vi ser felices. Jamás los vi tranquilos, relajados, ¿cómo dicen? Realizados, autorrealizados. No, siempre los veía mal, estresados, tristes. Dicen, ojo, y además, ellos teniendo dinero, yo meterme a ese rollo y no teniendo dinero. Claro. ¿Qué vida me espera? Exacto. Hoy precisamente hablé con una persona con la que he trabajado en algunas ocasiones y me dice, hoy me llegó mi demanda de divorcio, Edwin, ella es millennial, y me dijo, Edwin, no te miento, el día que caminé y entré a la iglesia para caminar al altar, entré con amor y esperanza, hoy estoy saliendo desolada y deprimida. Y me dijo, mejor no me hubiera casado nunca. Bueno, ese es, sí, es que hoy no está fácil la situación, porque la generación millennial se siente sola, siente que, ¿y en quién confío? ¿A quién volteo a ver? ¿Dónde está la esperanza? Y les voy a decir que me preocupa mucho, esta crisis de desesperanza prendida en la generación. Eso es grave, puesto que ¿para qué hago algo si de todos modos va a salir mal? Y eso me preocupa mucho en la generación. Pero aún son jóvenes, así que falta que lleguen a la adultez, apliquen lo que saben y de verdad cambien a México. Porque si no lo hacen los millennials, los X ya no lo hicimos, ¿eh? O sea, a los X, podemos decir que las políticas públicas del gobierno mexicano en los últimos 40 años nos arruinaron como generación. Probablemente desde que llegó Echeverría al poder,
hasta que sale López Portillo, lo que se le conoce como la docena trágica. Esos 12 años tan trágicos destruyeron las bases de la economía y de las finanzas mexicanas. Por eso hoy trabajamos tanto para pagar el desastre del Fobaproa, que no es culpa ni de Salinas ni de Zedillo, es culpa de López Portillo por haber nacionalizado la banca. Cada vez que un mexicano se pregunta por qué trabajo tanto y el dinero no me da, que regrese al 1 de septiembre de 1982 a repasar a este nefasto presidente de México, José López Portillo y Pacheco, que destruyó el sistema financiero mexicano, que él y su antecesor destruyeron sistemáticamente la economía nacional, el campo y la industria, con sus pésimas decisiones, y sentaron un precedente pésimo para los próximos años, porque el crecimiento ya no pudo ser suficiente y heredamos la deuda del Fobaproa. Entonces, literalmente, esos dos nos robaron todo. Entonces, hay que ser muy creativos y muy innovadores para saber darle la vuelta a esta situación tan terrible. La siguiente generación es la generación contemplativa. Son los niños que nacen entre el 2006 y van a estar naciendo hasta el año 2028, 2029, 2030. Son los niños sobreprotegidos de la actual crisis. Así como hace la silenciosa sobreprotegida, hay cuatro arquetipos: la artista, la profeta, la nómada y la de los héroes. ¿No? La generación contemplativa y la generación silenciosa son similares, crecen durante una crisis estructural y son niños sobreprotegidos. ¿Qué va a pasar con ellos cuando crezcan? Van a ser niños muy pacíficos, van a valorar mucho la paz, van a valorar mucho el orden y las instituciones, precisamente porque están creciendo ahorita en una etapa espantosa en la historia de México, en donde nada funciona, donde nada sale bien. Entonces ellos se van a encargar de darle equilibrio a esto que están viviendo. Algo que hay que saber muy bien de las generaciones es que una generación niega a la anterior. Así como la X se volcó por completo a negar esta dinámica tan radical de los baby boomers entre blanco y negro, los X salimos a negarla y nos convertimos en pragmáticos. Nosotros pensamos en claroscuros, no en blanco o en negro. Los millennials salieron a negar este pragmatismo económico de los X, convirtiéndose en emprendedores sociales, convirtiéndose en gente muy consciente de las necesidades de la sociedad. Pero eventualmente la generación contemplativa va a salir a generar, a negar igual a la generación millennial en su momento, buscando paz, no correr riesgos, tranquilidad, estabilidad, un mundo muy pacífico y muy tranquilo, que es lo contrario a lo que vimos ahorita. Y eventualmente la siguiente generación, que van a ser como los baby boomers, se van a levantar y van a decir un día: lo que hicieron los millennials no me gusta, lo voy a destruir. Y eventualmente ustedes, cuando estén viejitas, se van a enfrentar a que sus nietos les van a decir: lo que hiciste no me gusta, lo voy a destruir. Y eventualmente van a empezar a demoler todo el trabajo que ustedes hayan hecho. Pero ojo, esto es normal. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza. Hay una primavera, ¿no? Donde crecen las flores, los árboles y es muy verde. Pero la primavera, las plantas y todo esto verde que vemos, está succionando de una manera muy fuerte todos los nutrientes de la tierra. Entonces no puede haber una primavera eterna. Claro. Tiene que llegar un verano. El verano calienta, y hace que el suelo se seque, que las semillas acelera los procesos de la caída de las flores, seca, y hace que el crecimiento de las plantas se detenga, de los animales, todo, para que el suelo pueda descansar. Y en el otoño, todo este crecimiento de primavera y verano regresa al suelo, se pudre y en el suelo se vuelve nutriente. En el invierno, las plantas caen por completo, pero eso permite que pueda volver a haber una primavera y el suelo esté nutrido.
Y lo mismo pasa con las sociedades. Las sociedades no pueden ser lineales. Una sociedad no puede estar progresando indefinidamente. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos vivos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, queremos hacer mejor las cosas. Y nos fijamos en los errores de la generación anterior para tratar de repararlos, pero ahí se encuentra la semilla de la siguiente crisis. Wow, me encantó cómo lo explicaste con esto de las estaciones del año, porque entonces tiene mucho sentido. Una de las razones por las que queríamos hablar de este tema es porque nosotras estamos, pues somos de la última generación, bueno, ya mencionaste la contemplativa, pero nosotros somos millennials. Entonces hemos crecido con esta parte que tú dices de negar nuestra generación y de decir, y las quejas, ¿no? Que ahorita, como dices, es natural, o sea, cada transición, la generación anterior se va a quejar de la nueva, y nosotros no quería entender, o sea, yo le platicaba a Irma, es que todos tienen una razón, o sea, de ser como son, y fue por el contexto que vivieron. Entonces, pero si no lo entendemos, solo nos sentimos atacados, solo nos sentimos incomprendidos, y tampoco ni siquiera entendemos por qué queremos hacer esto, ¿no? ¿Por qué quiero hacer las cosas diferentes? Tal vez ni siquiera somos tan conscientes de qué queremos cambiar, pero sabemos que no nos gusta cómo son las cosas ahora y la queremos hacer diferente. Entonces, con todo esto que nos explicaste, para empezar me gustó mucho porque comentas puntos que no se encuentran en investigaciones que uno puede hacer en internet. Para empezar, sí, para empezar. No, claro que no. Si uno busca en internet, que de hecho ahorita me gustaría hablar un poquito de eso, de las diferencias, de las cosas, la información que encontramos a lo que tú nos estás mencionando de México, porque los años son distintos. Por ejemplo, tú no... el nombre de las generaciones también, ¿no? Ajá. Por ejemplo, mencionó contemplativa y creo que yo por lo menos he oído mucho sobre la generación Z o centennials, ¿no? Que normalmente así es como llaman, creo que a los que siguen de nosotros, de los millennials. Entonces, ¿qué sucede también con esa generación? O sea, si existe... Hay una explicación. No, de hecho, qué bueno que lo preguntas. Sí, por favor. Yo soy X, ¿ok? Yo soy cruel y pragmático. Entonces, yo tengo un mecanismo para saber si la persona con la que estoy hablando sabe o no sabe de generaciones. Y de hecho, me he topado en congresos y en conferencias con gente que cree que sabe. Una generación dura de 17 a 30 años. Okay. No lo digo yo, lo dice la teoría generacional. Entonces, de repente alguien dice, es que hay una generación que se llama Exennial, que nació entre 1978 y 1982. No, eso no es generación. No es. Muy poquito. Es muy poquito. Tiene que ser 17 años. 2. Una generación no puede llevar un nombre derivativo de la generación anterior, porque cada generación brilla con luz propia. Entonces de repente me dicen, no, es que los centennials, ese nombre no existe, no puede ser, es incorrecto, porque es derivativo de millennials. Entonces, no puede haber una generación Z, porque no puede haber una Y y no puede haber una X. No puede haber una generación Y porque hay una X. No puede haber una generación Baby Buster porque hay una generación Baby Boomer. Entonces, cuando alguien habla de la generación Z, de la generación Centennial, de la generación Alpha, de la generación Centella, de la generación Exennial, es porque no sabe nada. No sabe. Que mejor que ni hable. Porque si se enfrenta a un teórico que sabe de generaciones, le van a tumbar el show. Muy bien, y Edwin tiene 19 años estudiando esto, así que el que créanle. Sí, yo creo que... Además, sí, yo cometí el error, ¿eh? Yo en un tiempo acepté el término Z, pero conforme empecé a avanzar me di cuenta que no era, o sea, que era algo muy incorrecto, es una falta de respeto, de hecho, decirle generación Z a estos niños.
El término de generación contemplativa yo lo acuñé en el año 2014. Okay. ¿Por qué? Porque no lo van a creer, pero yo vengo hablando de 2014 a 2020 en todas mis conferencias que di en todo México, porque he recorrido casi todo el país. Me faltan Colima y Nayarit nada más para haber dado conferencias en todo México. Me pasó algo interesante. Yo siempre he hablado de la pandemia de 1920 y dije, cuidado de que nos vaya a agarrar una pandemia en 2020, en los próximos años, porque nos va a ir muy mal, porque el gobierno no va a estar preparado para enfrentar la situación, como pasó en 1920 y en 1820 y en 1720 y en 1620 y todos los años, ¿no? ¡Wow! Es cíclica, es que la historia es cíclica. Si Sí. quieres saber el pasado, el futuro, tienes que conocer el pasado. Por eso no entiendo que la gente diga, la historia es aburrida. No, espérate. La historia es la mejor adivina que hay para entender el futuro. Sí, es cierto. Entonces, cuando yo hablaba de esta pandemia, pero ni yo entendía, la verdad, decir que lo vi venir, no. O sea, yo decía, ojalá no pasara, eso era todo. Pero lo hacía precisamente porque la historia es cíclica. Y durante estos 19 años me le he enfrentado a muchísima gente muy preparada, con la que de verdad agradezco muchísimo porque me pusieron trabas muy fuertes que para poder superar tuve que tomar decisiones como, por ejemplo, irme a pasar una temporada a la Sierra de Durango, a Santa María de Ocotán, ahí con los indígenas tepehuanos, para ver si el efecto generacional llegaba ahí. Mi sorpresa, el efecto generacional llegaba a esas aldeas de indígenas tepehuanos que no tenían luz eléctrica. ¡Wow! Wow. Entonces, eso me dio muchas armas para poder continuar y poder profundizar más la investigación que ya tenía. Qué punto tan interesante, sí. Porque yo también he tenido esa duda. Digo, hay personas que no tienen, por ejemplo, ahorita los medios de comunicación, pero mucho antes tampoco, o sea, no tenían de ningún tipo, ¿no? Porque en México, pues, existen familias que crecieron en pobreza y no tenían ningún tipo de recursos. Entonces, qué curioso que lo mencionas, y si nos pudieras explicar un poquito más de cómo mira, sí son parte Rosalba, mira, Rosalba, hay un punto muy importante y me vas a dar la razón. Hace 500 años no habían medios de comunicación. Uh-huh. Y los ciclos históricos ahí han estado desde hace 5,000 años. Y te voy a dar una prueba para que toda tu audiencia valore lo que es la teoría generacional. Hoy tenemos una crisis estructural terrible como consecuencia de la guerra contra las drogas. Hace 100 años teníamos una crisis estructural horrible debido a que se fue don Porfirio Díaz y Francisco I. Madero llamó a las armas. ¿Ok? Hace 200 años tuvimos una crisis estructural horrible debido a que el cura Hidalgo se levantó en armas, llegaron las Cortes de Cádiz y Napoleón invadió España. Hace 300 años tuvimos una crisis estructural horrible porque Carlos III muere sin descendencia y los austriacos y los ingleses tratan de detener a Francia para impedir que se quedara con el imperio español. Hace 400 años tuvimos una crisis estructural terrible que fue la crisis de la Armada Invencible. Hace 500 años tuvimos una crisis estructural cuando Castilla y Aragón se unen para pelear y retomar el califato del sur de lo que iba a ser España, toman Granada en 1492. O sea, hay crisis estructurales cada 100 años, pero también hay despertares cada 100 años. Hace 50 años tuvimos las guerras culturales. Hace 150 años las guerras de reforma. Hace 250 años la expulsión de los jesuitas. Hace 350 años la guerra de los 30 años, católicos contra protestantes, y hace 450 años las guerras de contrarreforma de Carlos V y Felipe II. O sea, siempre hay una crisis estructural, un renacimiento, un surgimiento institucional,
Después viene un despertar, que es una guerra de valores, las guerras culturales, reforma, ¿no? Y después viene una decadencia social producto del desgaste de esas guerras. Primavera, verano, otoño e invierno, pero en la sociedad. Es cierto. Hoy estamos viviendo el invierno. Ok, ahorita estaríamos en el Se invierno. está derrumbando todo. Está cayendo todo. Wow. O sea, imagínate que estás en la mejor parte de tu vida, sales a cosechar y lo único que ves es una tormenta de nieve. ¿Qué vas a cosechar? ¿Hay abundancia? No. Por eso no hay sueldo para ustedes. Por eso no hay empresas que progresen. Por eso da tanto trabajo salir adelante. En México, si no tienes una concesión, un monopolio, es dificilísimo salir adelante. Entonces, estos ciclos generacionales son de 100 años. Son de 80 a 120 años en promedio y siempre son los mismos. Un surgimiento institucional en el cual nacen los baby boomers. Un despertar individual en el que nacen los X, una decadencia social en la que nacen los millennials y una crisis estructural en los que nace la generación contemplativa. Y siempre las generaciones que nacen en un surgimiento institucional son profetas como los boomers, nómadas como los X en el despertar individual, héroes en la decadencia social como los millennials y finalmente, artistas como los contemplativos durante la crisis estructural. ¡Wow! Todo el ciclo. Dentro de esto, hablando de ahora sí que de estos cada 100 años, y nos vas mostrando, ¿no? Sucesos que han pasado, y no solamente ahorita en México, sino también en diferentes lugares. Pasa igual con las generaciones, es decir, ¿qué diferencia hay entre las generaciones mexicanas y las generaciones latinoamericanas? Ay, muy buena pregunta, Irma. Me encanta responder esto. Fíjate que México y América Latina somos herederos del Imperio Español. No somos gringos, no somos aztecas, no somos rusos, no somos chinos. Fíjate que estamos más cerca de los austriacos y de los alemanes que del mundo anglosajón, ¿eh? Porque cuando Carlos V era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y era rey de España, literalmente una corona lo manejaba todo. Y nuestra herencia austriaca en México, que ojo, esto es muy austriaco, es la Plaza Grande, la Catedral, el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno, la Casa, el Banco, o sea, la Plaza Grande, todos en la Plaza Grande platicando. Cuando no habían redes sociales y la gente quería platicar sus ideas, iban a las plazas grandes y a los parques a platicar, a exponer, a los cafés, a las cantinas. Y hay que entender entonces que esta manera de vivir es austriaca, porque cuando los Borbones llegan a la corona española, ¿hablan francés o no? ¿Ustedes dos hablan francés? No. Es que no sé cómo se dice estado, pero Luis XIV decía le toi moi, ¿no? El estado soy yo. Y centralizó todo. Pues la naturaleza del mexicano y del latinoamericano y del mexicano es austríaca. Somos muy Habsburgos. Es muy natural de nosotros ser así. Y como herederos del Imperio Español y del Imperio Azteca, porque México es la mezcla de los dos, no somos ni aztecas ni somos españoles, heredamos los ciclos del Imperio Español por haber sido parte del Imperio Español durante 300 años. Entonces, por eso no nos movemos al mismo ritmo de otras generaciones. Aún así, los ciclos, la diferencia de años a veces suele ser corta. Por ejemplo, la generación Homeland en Estados Unidos, que es el equivalente a la contemplativa mexicana, no empezó a nacer hasta el 2008, pero empezó en 1982. Acuérdense que son de 17 a 30 años.
fue muy larga y muy grande la generación millennial en Estados Unidos. Entonces, definitivamente por eso se mueven diferente. Y en Estados Unidos el nombre de esa generación no es ni C, ni Y, ni nada. Se llama la Homeland Generation y el nombre obedece al tema de la sobreprotección. Sí, en el caso de México, la generación contemplativa, el nombre obedece a que yo los puse así porque iban a ser niños que iban a estar creciendo, observando, contemplando a sus hermanos millennials, a sus papás X y a sus abuelos boomers tomar decisiones. Hoy los niños no toman decisiones, simplemente están contemplando lo que pasa y obedeciendo a sus papás que les creen estas burbujas de seguridad para que no les pase nada y estén a salvo. Sí, es cierto. Si entendemos esto, vamos a entender un chorro de cosas muy interesantes, de las decisiones más importantes que tenemos que tomar como país y como región en los próximos años. Dentro, entonces, bueno, yo me quedé todavía con la idea de qué es lo que está sucediendo con las generaciones en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, países como Colombia, como Panamá, Brasil, o sea, estos países, ¿qué sucede? Igual se asemejan a lo que estamos viendo nosotros, lo que vive Estados Unidos, Muchísimo. todo, de igual. hecho, casi no hay diferencia en los años. Okay. Fíjate cómo un despertar individual en Argentina tumbó a la dictadura militar. Ah, es verdad, sí es cierto. ¿Sí? Sí es cierto. Fíjate cómo en Colombia el despertar agarró tanta violencia y tantos problemas sociales que la gente abandonó la vida la vida legal y se empezaron a dedicar a las drogas y a la guerrilla. Fíjate cómo Panamá supo aprovechar muy bien las oportunidades que tuvo y fíjate en el desarrollo que hay ahorita en Panamá. Yo conocí Panamá en el 2002, como que estaba empezando a sacudirse para empezar un nuevo orden y ahorita Panamá es impresionante en lo que se ha convertido. Wow. Vale la pena. ¿Sí? Vale la pena. Entonces, ir a conocer otra vez, además de que los casinos allá son padrísimos, me la pasé re bien. Y entonces sí vale la pena, hay que intentarlo, hay que luchar por darse una vuelta, ahorrar y irse a dar una vuelta a Panamá, está muy padre. Pero si cada país tiene su propia generación, y en México y el resto no hay mucha diferencia. Unos les ha ido mejor que a otros, sí, claro, pero por las decisiones de los gobiernos. México carga muchas piedras históricas mal contadas y eso nos lastima y no nos permite salir adelante. Tenemos muchos traumas como nación que no nos permiten vivir en libertad. Es como si nos autocastigáramos. Sí, sí, es cierto. Ojalá y ustedes lo cambien. Se oyen a diario, ¿no? O sea, ahora sí que en plática de todos nuestros adultos, nuestros papás, abuelos, incluso ya creo que un poquito más grande que nosotros ya empezamos a oír incluso también comentarios, pues todos o la mayoría negativos respecto al tiempo que estamos viviendo. ¿Qué nos recomiendas, Edwin? Nosotras somos millennials de los años, ¿qué? 91, 93, inicios de los 90s. Ajá. ¿Y qué nos recomiendas para decirle a los millennials que son del 2000, 2002, o sea, que hay una diferencia de 9, 10 años, que realmente a veces nos marcan? Nosotras dos damos clases, ¿no? Somos docentes y muchas veces yo lo veo en los alumnos que si nosotros estamos perdidos, ellos están más perdidos. Entonces, ¿qué consejos nos puedes dar para hacer esta conciencia de despertar y decir, ok, si nosotros estamos en este estigma de ser héroes en las generaciones y sabemos que hay muchos más emprendedores, ¿cómo podemos ayudar a la sociedad para seguir nuestro camino, como quien dice, ¿no? Pues de entrada, Irma, Rosalba, yo no creo que ustedes estén perdidas. Si están haciendo esto, literalmente saben que hay una necesidad, saben que hay que atacar un punto débil y
y nadie les va a pagar nada por el podcast. Simplemente algún día van a tener patrocinadores, pero ojo, lo importante aquí es que ustedes están luchando por encontrar soluciones. Eso no lo hace una persona perdida o una persona rota. Por eso las felicité al principio. Ustedes tienen un gran corazón, son personas fuertes, dinámicas, inteligentes, que sin saber del tema me están haciendo preguntas sumamente retadoras y sumamente inteligentes. Así que no, perdidas no, al contrario, las felicito, sigan así. Ahora, ¿qué tienen que ser ustedes? De entrada, el trabajo no es fácil, pero ustedes se van a convertir en las personas que van a reconstruir a las instituciones mexicanas. Todo eso que hoy está dejando de existir, ustedes como adultas primero que nada tienen que enseñarles a los niños que es mejor vivir en comunidad, pero respetando a las instituciones, a las nuevas, hay que formar nuevas instituciones. Pero ahí les va el mensaje más trascendental que les voy a dar ahorita. El que yo se los paso a ustedes se lo van a pasar a sus alumnos, a sus alumnos, a sus hijos, a sus nietos. O sea, este mensaje nunca debe de dejar de existir. Tienen que enseñar a la gente que lo más importante es la libertad. La libertad es muy importante. Nadie tiene derecho a quitártela. ¿Ok? 2. Todos tienen derecho a expresar sus opiniones, pero no a imponerlas. 3. Todos tienen derecho a la propiedad privada. No pueden quitarte tu propiedad privada. ¿Saben cuál es la propiedad privada de ustedes dos? La propiedad privada con la que nacen es con su cuerpo. Okay. Tu cuerpo es la primer propiedad, tu propiedad privada, la primera propiedad que tienes. Claro. Después vas a usar tu ingenio, tu trabajo, tus ideas, tus emociones para construir algo más. Y eso no tiene por qué ser de nadie más que no sea de ustedes. El trabajo que te genera propiedad privada, te lo genera bien, en libertad y en libertad de expresión, es lo más importante que hay. Así viven los mejores países del mundo. No puede llegar un gobierno a quitártelo. No puede llegar un abogado de esos que se dedican a falsificar papeles y robar propiedades, que ahorita en México abundan. Nada más que atacan a los más pobres para que no tengan fuerza para pagar un abogado de regreso, para recuperar lo que es de ellos. Un país sin Estado de Derecho es un país en el que no vale la pena vivir. No lo digo yo, lo dice Confucio. Entonces, hay que enseñar a las personas a respetar las instituciones, a valorar la libertad, la capacidad para expresarse sin violar la libertad del otro. No me puedes imponer nada. Y por último, el respeto a la propiedad privada. Ahora, entonces, ojo, la libertad para expresarse, la propiedad, y me falta una, el derecho a la vida. Nadie puede llegar a quitarte tu vida. Nadie. No puede. La vida es sagrada. La vida humana es sagrada. ¿Ok? Yo en mi caso particular, yo veo la vida como algo que comienza desde la concepción. Yo sé que van a brincar miles a gritarme que no es así, que es un órgano, que son células, que nada que ver, que hasta el 8º mes todavía no es nada. Bueno, para mí, en el momento en el que hay un código de ADN, y es una vida individual. Entonces, todo lo que sea el respeto el derecho a la vida, para mí es fundamental. Tienes derecho a pelear por tu vida. Hayas nacido, o sea, en los primeros 9 meses, o en los siguientes 80 años de tu vida.
No puede ser que entre alguien a tu casa y te quiera robar y matar, y no puede ser. Tienes derecho a pelear por tu vida. Es tu vida y nadie te puede quitar eso. Y tú no se la puedes quitar a nadie tampoco, ¿verdad? Claro. Ese es el balance. Entonces, vamos a ponerlo en un nutshell, como dicen, para valorar a las instituciones, para poder vivir en comunidad, libertad de expresión, propiedad privada y derecho a la vida. Todos los países que caen en las barbaries como Venezuela, como Cuba, como la Unión Soviética, como todos estos países que ahí siguen en esta línea de perdición total, es precisamente porque no respetan estos valores. Y la gente, por eso ves en Venezuela gente comiendo de la basura. Si respetamos esto, todas las leyes que emanen a partir de ahí van a ser leyes muy padres, muy buenas, y que van a premiar a los individuos por generar acciones y emprendimientos que mejoren a la sociedad. Y su premio por ser creativos e innovadores es que les lleguen más recursos. Y está bien, porque hay que premiar a los emprendedores. El emprendedor es la fuerza que crea la dinámica de mercado para que las cosas en la sociedad salgan bien. El gobierno nunca va a hacer ese trabajo, porque el gobierno tiene poder y el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso es mejor apostarle a la juventud, al emprendimiento, a la libertad, al derecho a la vida, al derecho a la propiedad privada, para que así las cosas se den bien. Hay dos maneras de tomar decisiones. Esto es muy importante que lo sepan. Tú puedes tomar decisiones por miedo o por amor. A veces la decisión es la misma, ¿no? Una persona que decide correr del tigre lo puede hacer por miedo al tigre o por amor a sí mismo, pero está corriendo del tigre. Cierto, ¿no? sí, cierto. Sí, claro, pero el tema es que tenemos que aprender a tomar más decisiones con amor y menos decisiones con miedo. Y así nuestra perspectiva de la vida va a mejorar mucho, porque hoy somos presa del miedo. Todos tenemos miedo. Miedo a contagiarnos, miedo a que nos asalten, miedo a que nos roben, miedo a que nos insulten, miedo a que nos hagan bullying. Todo es miedo. Cierto. Entonces, Y miedo a fallar, creo que... Miedo a fallar, claro. El miedo a fallar es lo principal. A veces fallar es lo mejor que te puede haber pasado para que triunfes en la siguiente oportunidad. Claro. Claro. Entonces, nunca olviden eso para sus niños, para sus adultos, para sus alumnos. Me queda una pregunta más y como complemento de todo esto que nos estás diciendo, porque acabo de aprender que las generaciones son cíclicas y la importancia de vivir las estaciones. Y como bien dijiste, tal vez ahorita nosotros estamos viviendo un invierno y quisiéramos hacer algo al respecto, pero ¿qué pasa aquí? Tenemos que asumir que tal vez no es nuestro momento y educar a la generación que sigue para que ellos entonces, por ejemplo, que ya viene la primavera, lo que entiendo, es este despertar. Entonces nosotros como generación que estamos viviendo en esta temporada, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Podemos activarlo? O sea, ¿se puede romper este ciclo o tenemos que aceptarlo y ayudar a los que vienen adelante? Los peores hombres de la historia trataron de romper los ciclos. Adolfo Hitler, Joseph Stalin, Ho Chi Minh, Mao Zedong. Y ahí tenemos una lista de tiranos horribles que usaron el poder del Estado para matar sistemáticamente personas que no pensaran como ellos, buscando romper los ciclos. En 5,000 años de historia, nadie ha logrado romper los ciclos. Nadie. No se ha podido. Y aquí va el punto más importante, porque tu pregunta es muy, muy buena y muy profunda. Es mejor navegar con la corriente y adaptarte en materia de estilo de vida, pero tienes que ser firme como una roca en materia de tus valores. Me encanta.
Sí, muy buena. Es Muy buena cierto. enseñanza. Y eso va a aplicar por el resto de los ciclos y los 100 años que vengan y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar, pero tú que ya lo sabes, tienes una ventaja. Tú ya sabes que viene una etapa institucional a partir del año 2030. Pues ya vas a poder empezar a trabajar en eso. Claro. Ya uno puede trabajar visualizando el futuro, ¿no? De alguna manera como Exactamente. previendo o de Fíjate, alguna manera preparándose. Ajá. claro. Como No sé si alguna de ustedes dos va a ser gobernadora o alcaldesa o diputada, pero en sus campañas ustedes ya pueden hablar de una reconstrucción institucional mexicana. En sus campañas ustedes ya pueden hablar de un nuevo orden comunitario institucional en el que se respete la libertad, la propiedad privada y el derecho a la vida. Ustedes ya pueden empezar a plantear esas cosas. Sí. La gente al principio va a decir, ¿qué es eso? Pero la gente sabe que eso se necesita, porque de eso va a tratar el siguiente ciclo. Muchos de los grandes políticos, Churchill, Reagan, etcétera, se adelantan a sus tiempos. Ronald Reagan hablaba de cómo iba a ser la decadencia social en tiempos de despertar individual. Y la gente no lo entendía, pero cuando llegó su momento, ¡boom!, se fue para arriba y hoy es considerado el mejor presidente del siglo XX en Estados Unidos. Y transmítanla, díganselo a todos sus alumnos, porque igual uno de ellos puede convertirse en el próximo Lázaro Cárdenas y ser el arquitecto del orden mundial mexicano. Admiro mucho al general Cárdenas, por eso lo menciono. Sí, creo que todo lo que nos has mencionado ha sido increíble. No solamente la enseñanza, sino las palabras, o sea, tan puntual, y me ha encantado todo el aprendizaje que quisiera que no solamente los que nos oyen, o sea, todo el mundo lo escuchara, Sí, todos deben porque de das en el aprenderlo. clavo, o sea, das exactamente en el clavo, sobre todo, pues nosotras que somos millennials, creo que nos sentimos muchísimo más identificados con todo lo que nos has contado. Entonces, Edwin, de nuevo, muchísimas gracias, Muchas gracias. por haber aceptado, por acompañarnos, por resolver nuestras dudas y enseñarnos tanto. Yo creo que cada que te oímos, aprendemos algo más. Así es. No, yo estoy a sus órdenes. Cuando gusten, ya saben que ahí estamos, un WhatsApp de distancia. Les agradezco muchísimo la invitación. De verdad, gracias por su confianza. Los felicito de nuevo por su trabajo. Y pues dicen que a más conocimiento, más responsabilidad. Entonces, ahora ustedes. Nos dejaste pensando Sí, de mucho verdad, sí. en esa parte. Sí, en la de que, ok, ¿ahora qué nos corresponde hacer, no? ¿Qué cambios tendríamos que hacer en nosotros para poder comunicarlo a los demás? Y creo que otra cosa que a mí me quedó mucho de esto es el que ya no tenemos por qué estar rechazando a las generaciones que vienen, sino ser un apoyo para ellos, de decir, mira, ¿sabes qué? Tal vez a mí me está tocando vivir esto, pero porque tú vas a hacer algo que lo cambie, o que tú vas a hacer algo que nos ayude a todos en el futuro. Entonces no nos corresponde andar quejándonos del otro y que, esta generación, estos contemplativos, porque se escucha, ¿no? Es más ¿sabes qué? Tú vas a hacer lo que yo no pude porque no viví el momento para hacerlo, porque tal vez el país no estaba listo, pero tú lo vas a lograr y te apoyo. Eso creo que cambiaría mucho la relación en la que tuviéramos, porque al final de cuentas convivimos con personas de todas edades y de todas generaciones, por lo tanto. Y ya quisiera que no existiera esa rivalidad, sino que pudiéramos apoyarnos de lo que tú aprendiste de tu generación y tu contexto y nosotros del nuestro. Muchas gracias, Edwin. Por último, por favor, si les puedes decir dónde te pueden encontrar en redes sociales, que escuchen tu podcast, tus libros. Edwin Carcaño Guerra, ahí me pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, ¿qué más? Twitter, en todas las redes sociales, Edwin Carcaño Guerra. Ahí voy a estar con mucho gusto para lo que yo pueda hacer por ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Gracias. ¿Qué creen?
se nos acabó nuestra limonada. Sabemos lo valioso que es tu tiempo, por eso agradecemos que llegaras hasta aquí y nos escucharas. Si hay algo de lo que te gustaría hablar, envíanos un mensajito por redes sociales y estaremos felices de dedicar un episodio sobre tu experiencia. Y si quieres apoyar este proyecto, ya sabes a qué botones picarle. ¡Chao!